Bueno, la pregunta de la biología, ¿no? ¿Cómo es posible que a partir de una única célula se desarrolle un organismo tan complejo como el ser humano? Roderick Guigó dirige el programa de bioinformática y genómica del Centro de Regulación Genómica de Barcelona. Ha dedicado su carrera a la información genética, intentando comprender cómo los bits contenidos en nuestro genoma son capaces de generar y mantener algo tan complejo como la vida. A la biología, desde muy pequeño, viendo un programa de Rodríguez de la Fuente, vi unas cabras que saltaban de unas rocas y me impresionó muchísimo, y desde entonces sabía que quería ser biólogo. Luego, cuando empecé la carrera, empezaron a gustarme más aspectos teóricos, computacionales, y desde entonces he estado trabajando en biología, pero utilizando siempre el ordenador como herramienta para responder a los problemas biológicos. Mi palabra para el diccionario es bioinformática. Es una palabra que pone en relación dos disciplinas aparentemente distintas, como son la biología y la informática, pero es una palabra reciente que ha tenido un éxito extraordinario en ciencias. Si buscamos en Google la palabra bioinformática, veremos que nos aparecen millones y millones de documentos. Como su nombre indica, bioinformática es la disciplina que utiliza herramientas computacionales para la resolución de problemas biológicos. Pero quería remarcar que, de hecho, la relación entre biología e informática se establece a un nivel más íntimo. De alguna manera, el problema que he planteado anteriormente, el del desarrollo de un organismo a partir de una única célula, de hecho, de la secuencia del genoma que contiene esta célula, es una computación sobre la secuencia del genoma. De hecho, los procesos básicos de la vida son computaciones casi en un sentido paradigmático. Y quiero decir que esto no es una metáfora, y que de hecho en estos momentos ya existen líneas de investigación para el desarrollo de computadores basados en el DNA, lo que se llaman los computadores moleculares, que utilizan esa capacidad de computación del DNA para resolver problemas computacionales. Bueno, el libro que he escogido es un libro un poco antiguo, es un libro que escribió un físico que se llama Erwin Schrödinger, publicado en el año 44, en plena Segunda Guerra Mundial. Schrödinger era un físico que hizo contribuciones muy importantes a la mecánica cuántica, pero que en los años 40 empezó a reflexionar sobre qué era la vida. Y es interesante porque este libro fue publicado 10 años antes que Watson y Crick descifraran la estructura tridimensional del DNA, descubrieran cómo era el DNA, y Schrödinger, solamente reflexionando de cómo debería ser, cuál debería ser la estructura de la materia cromosómica, ¿no? De la materia que determina cómo somos los organismos, fue, creo yo, una de las primeras personas que introdujo el concepto de código, ¿no? Y si me permites, un segundo libro, que es todavía un poco más antiguo, pero que a mí en particular me influyó mucho. De hecho, el libro que es La vida de Schrödinger, parece ser que tuvo una gran influencia en Watson y Crick, ellos lo reconocen en sus propias autobiografías. De Opening tuvo para mí una gran influencia, lo leí cuando era bastante joven, 18, 19 años, y es un libro que muestra muy claramente que en realidad que hay una continuidad entre la materia inanimada y la materia viva. Es decir, que no hay un momento mágico en el cual aparece la vida, sino que la vida es simplemente una forma compleja de organización de la materia. Él llamaba una forma de movimiento de la materia, y a mí eso me abrió los ojos. Microarray, un chip de DNA. En este caso, este es un chip que contiene el 1% de nuestro genoma, del genoma humano, y gracias a este chip lo que podemos saber es en qué genes, qué fracción del genoma funciona, es activa en distintas situaciones, por ejemplo, en distintos tipos celulares, ¿no? Nuestras células del cerebro y nuestras células de la piel tienen los mismos genes, pero algunos funcionan en el cerebro y otros distintos funcionan en la piel, por eso la piel y el cerebro son distintas. Estos chips de DNA nos permiten saber exactamente qué partes del genoma son activas en la piel y cuáles son activas en el cerebro. Y de hecho este tipo de tecnologías están cambiando de forma radical cómo se practica la biología hoy en día, ¿no? Piensa que hasta hace 5 o 6 años los resultados que nos proporciona un experimento con uno de estos chips, que duran un par de horas, probablemente eran el resultado de la tesis doctoral de no exagero, 50 o 60 estudiantes de doctorado. Bueno, mi imagen es una imagen de un método para la representación de datos en biología. Como acabamos de comentar, la biología moderna es una ciencia que se caracteriza por la generación de una cantidad enorme de datos. Y nuestra comprensión, en realidad, de esos datos y de los datos de cualquier disciplina científica es muy visual. Nosotros, cuando vemos las cosas, es cuando las entendemos. Entonces, uno de los retos es desarrollar herramientas de visualización que permitan
la comprensión de los datos. En este caso concreto, este programa Genome Balance es un programa que nos permite visualizar el resultado de comparar la secuencia de nuestro genoma con la secuencia del genoma de otros organismos, porque sabemos que aquellas regiones de nuestro genoma que son parecidas, que se han conservado en el genoma de otros organismos, son probablemente regiones del genoma que son funcionalmente importantes. Mi lugar sería Nuevo México, ¿no? Creo que es un sitio donde he tenido la fortuna de vivir durante un par de años. En concreto viví en Los Álamos, donde está un laboratorio nacional. Como sabréis, Los Álamos fue el lugar en el cual durante un par de años en la Segunda Guerra Mundial construyeron la bomba atómica, con las consecuencias que su utilización tuvo a posteriori, ¿no? Es decir, ilustra ese aspecto contradictorio de la gran capacidad de inteligencia del ser humano y cómo la utilización de esa inteligencia en ocasiones no es la que muchos esperaríamos. De hecho, de Nuevo México lo que quiero destacar desde el punto de vista personal es la capacidad de experimentar la soledad ante la naturaleza de forma casi cotidiana, ¿no? Nuevo México es un estado que tiene una superficie que es como 2/3 partes la superficie de España, pero solo tiene, o tenía entonces, 1,5 millones de habitantes y medio millón estaban en la capital, Albuquerque. Es decir, es un inmenso espacio vacío. Y esa capacidad de experimentar la soledad delante de la naturaleza es una capacidad que en Europa, en concreto en Cataluña, donde vivo yo, prácticamente hemos perdido. Bueno, la bioinformática es esencial para la investigación en biología, ¿no? La investigación en biología ha cambiado radicalmente en los últimos años. Es una investigación que genera una gran cantidad de datos, unos datos que debemos convertir en conocimiento biológico relevante, y la única forma como podemos convertir esos datos en conocimiento biológico relevante es a través de métodos computacionales. El conocimiento científico aumenta de manera exponencial. Cada vez sabemos más sobre el macro y el microcosmos. Pero tras cada descubrimiento se abren nuevas preguntas. La ciencia trata sobre lo que no sabemos e intentamos aprender. El concurso SMART de esta temporada plantea la siguiente cuestión. ¿Crees que hay una pregunta científica que nunca tendrá respuesta? Nos gustaría saber cuál es esa pregunta y por qué crees que nunca tendrá una respuesta. Envía tu texto a la nueva dirección del concurso: concursosmart@smartplanet.es. Tienes tiempo hasta finales de este año. Esta novena edición del concurso, el concurso SMART, está patrocinado por Smart Planet.